Hola chicos, buenos días, soy el doctor Carlos Simón. Vamos a dar una serie de charlitas sobre abdomen agudo. La clase de hoy va a ser sobre generalidades, para repasar bien conceptos que tenemos que tener claros. Y luego sí, ya vamos a entrar en cada uno de los abdómenes agudos y dando cómo los resolvemos quirúrgicamente, evolución de los pacientes, con qué se pueden encontrar. Así que bueno, nos vemos y arrancamos con este. Suerte. Chicos, hoy vamos a charlar un rato en esta clase virtual de abdomen agudo, un lindo tema, ¿no? Abdomen agudo. La definición lo está diciendo, tiene que ser algo que pase en el abdomen y de golpe, agudo. Como estamos en cirugía, vamos a hablar de los abdomen agudos quirúrgicos, ya vamos a ver también que hay abdomen agudo médico, pero fundamentalmente el quirúrgico es un abdomen un cuadro que está localizado en el abdomen, que tiene que tener instalación brusca, por eso es agudo. Si el paciente viene y les dice que hace 15 días que tiene una molestia, no va a ser un abdomen agudo, es algo que ha empezado en los últimos días, con dolor, siempre tiene dolor, que no retrotrae, es decir, le empezó a doler y cada vez fue peor y cada vez se fue agravando. Un dolor que no, me dolió 3 días, después pasó, después empezó de nuevo, busquen otra causa, eso no es un abdomen agudo y no los va a sacar corriendo ni a hacer ninguna cosa de emergencia. Lo grave que tiene es que pone en riesgo la vida del paciente y por lo tanto impone un diagnóstico y una terapéutica habitualmente urgente y temprana, porque el rato que demoremos, el rato que agravamos el problema. Vamos a ver algunos de los abdomen agudos médicos, como para que entendamos de qué hablamos recién. Tienen un dolor inespecífico, intermitente, migrante, que no dice tantas cosas en el examen físico. ¿Y quién no tuvo un cólico intestinal y no tuvo que ser operado de nada? Era un cólico intestinal, es un abdomen agudo médico. Una vasculitis, isquemia, hepatomegalias, neumonías de la base que pueden dar un dolor abdominal que no es quirúrgico, un infarto de miocardio que es más serio, pero tampoco va a ser quirúrgico del abdomen. Después si hay que hacerle bypass coronario no, es otra cuestión, pero no va a ser un abdomen agudo quirúrgico. La pericarditis, la cetocidosis diabética da un abdomen agudo médico por el aumento del tamaño del hígado que da dolor. Un herpes zóster abdominal puede dar un abdomen agudo médico. Pero nos vamos a ocupar del quirúrgico, que es nuestro tema. Dijimos que estamos hablando del abdomen. El abdomen, esta cavidad, separada por las paredes abdominales, el diafragma y la pelvis. Bien, ¿qué hay en esa cavidad para que nos preocupe tanto? Todos estos órganos. Hígado, vesícula, estómago, vaso, colon, intestino delgado, colon que sigue. Bueno, acá tenemos órganos sólidos, órganos huecos, órganos sólidos como el vaso. En estos órganos puede haber perforaciones, puede haber obstrucciones, puede haber torsiones, imagínense esas tripitas torciéndose, puede haber inflamaciones, el apéndice que debería estar por ahí se puede inflamar, la vesícula se puede inflamar, puede haber hemorragias, imagínense si se rompe ese vaso lo que va a sangrar, si se rompe el hígado, puede haber pérdida de bilis a través de un traumatismo, de una infección, y imagínense bilis derramada acá lo que va a generar. Acá se lo ve el páncreas también. Puede haber una pancreatitis. O sea, todas las cosas que pueden ocurrir dentro de ese abdomen nos van a dar un abdomen agudo, que el que vamos a ver hoy va a ser el quirúrgico, que es el que nos va a llevar. Acá, si se hubiese dibujado un útero, podríamos decir, che, un embarazo ectópico que por ectópico no está complicado, pero está mal,
en algún momento va a terminar mal, se rompió y sangra, imagínense la hemorragia que va a producir, el dolor que va a producir, el shock que va a producir, y si no lo solucionamos, tenemos un problema. En todas las cosas que puede haber en ese abdomen. Ese abdomen tiene un delantal adelante, que es el delantal epiploico, el epiplón mayor, que lo cubre, y que va en los abdomen agudos de tipo inflamatorio, primero va a tratar de ir a bloquear esa inflamación como un mecanismo de defensa, que nunca va a ser absoluto y total y lo va a resolver, pero va a ayudar o va a demorar unas horas más el diagnóstico. Este abdomen, todos los órganos tienen vasos arteriales que van y que vienen, tienen nervios. En todos estos lugares puede haber problemas, puede haber trombosis de cualquier vaso y provocar un infarto de ese intestino. Por lo tanto, podemos tener problemas en cualquier lugar y son las cosas que nos van a ir dando el abdomen agudo. Con eso ya podemos darnos cuenta que si dijimos que podía inflamarse algo, vamos a tener un abdomen agudo inflamatorio. Podemos tener obstructivo, acuérdense que todas esas vísceras huecas se pueden obstruir por obstrucciones intrínsecas dentro de la luz, extrínsecas o por torsiones. Bien, un intestino que entre en una hernia y se obstruya, tenemos un abdomen agudo obstructivo a partir de una hernia que está atascada y puede terminar en un abdomen agudo con un infarto intestinal, puede terminar siendo vascular y hasta puede terminar siendo hemorrágico y puede ser hasta perforativo, o sea que empezó como obstructivo y puede ser todo lo otro, depende cómo evolucione. Puede perforarse cualquiera de esas vísceras, una úlcera péptica puede perforarse, un divertículo puede perforarse. Imagínense lo que es dentro de esa cavidad que vimos, bilis, líquido gástrico o materia fecal libre en esa cavidad generando una peritonitis y una sepsis. Puede ser hemorrágico, hablamos recién del embarazo ectópico y dar un sangrado importante. Puede ser vascular, en el cual, en el caso del vascular, va a ser cuando una de esas arterias se obstruya o se tape y tengamos un problema de otro tipo, como una isquemia vascular, o hay una torsión del asa y también va a ser vascular. En el inflamatorio, el más común es la apendicitis, el más común que van a ver, sin duda le va a seguir la colecistitis y después va a estar la diverticulitis aguda, que es una complicación de un divertículo, enfermedad que tenemos mucha gente, pero cuando se complica y se hace una diverticulitis puede llegar a ser grave. La colecistitis habitualmente es a partir de un cálculo en la vesícula, y la apendicitis, todos tenemos apéndice y todos estamos expuestos a que tengamos una apendicitis. Es inflamatorio, empieza con una inflamación y puede terminar siendo cualquiera de los otros si nos da tiempo, porque habitualmente no da tanto tiempo para resolverse de otra forma. El obstructivo, el más común son las bridas postoperatorias, por eso en la anamnesis siempre tienen que preguntar si el paciente estuvo operado o no. Tumores, yo le diría el CA de recto y el CA de colon da abdomen agudo obstructivo. Y qué triste que en esta etapa de la medicina detectemos un tumor de colon por la etapa casi terminal o final que tiene, que es la obstrucción. Deberíamos, en cuanto a screening y a estudios, haberlo detectado antes, pero todavía ocurre. Y nunca dejen de pensar en una hernia atascada. Al paciente, cuando lo examinan, lo sacan la ropa y revisan todos los orificios herniarios. Si tiene un cuadro de oclusión, piensen en que puede tener una hernia inguinal atascada. Van a encontrarse la sorpresa de muchas más de las que ustedes creen en las guardias. El perforativo, el más común es la úlcera gástrica o duodenal. Hoy ya a lo mejor no tanto como hace unos años, que hoy los inhibidores de bomba y los tratamientos que están haciendo, yo creo que hay mucha más gente con úlcera, pero no que se perfora. Pero hemos visto muchísimas perforaciones de úlcera gastroduodenal. El divertículo, así como era inflamatorio, de inflamatorio podía pasar a perforarse y
de tener un proceso inflamatorio, podemos pasar a tener una perforación de colon con materia fecal libre en cavidad, lo cual es grave. Y lo que habíamos dicho, el cáncer de colon, que si no lo detectamos siendo obstructivo y lo detectamos siendo perforativo, también sin duda estamos cometiendo algún error en cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes o qué está pasando, que no estamos haciendo los screenings suficientes. El hemorrágico, embarazo ectópico complicado, lo dijimos, sería el más común, y el vascular, la obstrucción mesentérica, que realmente es un cuadro sumamente grave. Acá tienen un ejemplo, esto es una colecistitis, ahí estamos ligando la arteria cística, poniéndole un clip, pero fíjense lo que es esa vesícula, acá arriba hasta se ven zonas de gangrena, eso en unas horas más está perforado y con un cuadro gravísimo, con bilis contaminada dentro de la cavidad peritoneal, con un problema serio. Mientras tanto, es un cuadro inflamatorio agudo serio. Ahí tienen otra colecistitis, fíjense esa vesícula como está, prácticamente gangrenada, la arteria cística ya se trombosó y la vesícula no está recibiendo aporte sanguíneo. En este caso, este es una pieza cadavérica. El paciente falleció por una colecistitis aguda, gangrenada, que miren lo que era. ¿Bien? Entonces, estas cosas son graves e importantes. Un apéndice, en su evolución de cuando empieza a ser normal a cuando empieza a inflamarse, simple, catarral, flemonosa, gangrena y perforado, bueno, nosotros tenemos que tratar que una apendicitis la operemos en esta etapa y que no las tengamos que operar en alguna de las otras ya muy avanzada, porque ya perforado ya no estamos operando una apendicitis. Estamos operando una peritonitis abdominal grave con un paciente probablemente con una sepsis, con alto riesgo de muerte. Bien, entonces, porque esto es toda esta infección dentro de la cavidad abdominal y vaya a saber cuántas horas. Entonces tenemos que llegar al diagnóstico antes y pensar qué es lo que va a pasar. Acá tienen un divertículo que inflamado y cuando esto se perfore, vamos de un cuadro inflamatorio, pasamos a uno perforativo y también puede haber hemorragias. Fíjense, esto es un cuadro muy, muy feo, muy triste cuando nos toca como cirujanos encontrarlo. Esto es un infarto intestino mesentérico. Acá hay una obstrucción de la arteria mesentérica. Este paciente, esta zona, toda esta parte del intestino no pudo ser salvada, por más que se liberó el trombo que estaba en la arteria, ese intestino ya estaba muerto, hubo que resecarlo y tuvo que vivir de los 6-7 metros que habitualmente tenemos de intestino delgado, tuvo que vivir el resto de su vida con 1 metro, 1,10 metros que le quedó. Bien, que es esta parte que fue la que se pudo conservar. El resto no lo tuvo más y eso trae, en este caso sobrevivió, pero trae una serie de problemas. El cuadro, sin duda, va a ser aparatoso. Acá tienen el ejemplo que les decía de la hernia. Una hernia que entre y se atasque va a provocar primero una oclusión, pero si eso está mucho tiempo o es muy agudo o el anillo es muy chico, los vasos sanguíneos que están nutriendo esta asa intestinal se van a necrosar, van a provocar un infarto del asa y van a tener otro tipo de, ya no va a estar hablando de oclusión, vamos a estar hablando de un cuadro muchísimo más grave. Entonces, una simple hernia podemos pasar a tener un problema importante. Acá tienen, esto es un ectópico que está en la trompa, este embarazo no está en su lugar, indudablemente, acá está el útero y debería estar ahí, no lo está, entonces está en la trompa. Bueno, en este caso, hasta acá la paciente puede tener dolor, se le hizo el diagnóstico, pero ustedes se imaginan cuando esto se rompa. Esto se rompe, todo el contenido del ectópico va a la cavidad, la sangre va a la cavidad y las arterias que están nutriendo eso van a ir liberando sangre a la cavidad. Además del dolor que va a tener probablemente un shock hipovolémico importante. Las características más comunes en el inflamatorio es defensa abdominal, fiebre, dolor a la descompresión y en la radiografía vamos a tener ilio. Bueno, en realidad en el examen vamos a tener ilio.
El obstructivo va a tener distensión, si se obstruyó la manguera del intestino, ¿qué va a pasar? Se va a distender todo el resto, va a tener que largar ese contenido por algún lado, eso va a darle vómitos, pero va a estar muy distendido y generando un tercer espacio que lo va a descompensar y en la radiografía vamos a tener niveles hidroaéreos. En el perforativo vamos a tener una tabla directamente, no es el abdomen distendido, ni ese abdomen va a tener defensa, sí, pero vamos a tener un abdomen en tabla, ¿bien? Porque el dolor le va a impedir moverse, ni va a querer mover nada de lo que le duele. Y en la placa vamos a tener neumoperitoneo en el perforativo. En el hemorrágico, bueno, el hemorrágico, ¿qué pasa? Muchas veces no va a ser el dolor abdominal lo que trae el paciente, a veces directamente la lipotimia. Van a tener dolor, sin duda, porque era una de las características, pero a veces ya cuando llega a la guardia ya tuvo el dolor en la casa y llega realmente desmayado y a veces chocado el paciente. Esta sangre libre en cavidad va a ser un borramiento del psoas, que es lo que vamos a ver ahí. Bueno, y el vascular no tiene una característica, es dramático, pero no tiene una característica. Así que lo vamos a ir viendo también. Vamos a bajar el volumen del teléfono porque veo que ha quedado demasiado activado y va a molestar. Abdomen, el abdomen lo podemos dividir para el estudio de esto en 9 partes, ¿bien? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco, fosa ilíaca, hipogastrio, mesogastrio. Esta es la forma más fácil que van a tener. Ustedes tienen que allá arriba, hipocondrio izquierdo, ¿se acuerdan? El infarto esplénico, el absceso esplénico, la ruptura esplénica, absceso del diafragma, subdiafragmático, perdón, y una neumonía pueden ser las causas que están dando eso. En el hipocondrio derecho, una hepatitis puede dar dolor. Infecciosa o no infecciosa, no será quirúrgica, pero puede dar dolor. Igual que la neumonía ya, que habíamos dicho, no debe ser quirúrgica, pero nos va a dar dolor y nos va a confundir. Una colecistitis a partir de un cálculo como las que vimos, una colangitis, que cuando la vía biliar se infecta, van a dar dolor. El cólico biliar va a dar dolor en ese lugar. La coledocolitiasis, que es lo que estamos viendo, va a dar dolor, sin necesidad de ser colecistitis. La coledocolitiasis, cuando haga un cólico, va a dar dolor sin que haya inflamación. La neumonía, también de la base derecha, y un absceso sufrénico derecho también puede dar un cuadro ahí. Y en la parte central, en ese epigastrio, el reflujo gastroesofágico va a dar dolor. No va a ser quirúrgico, pero va a dar dolor. Una gastritis va a dar dolor. Una úlcera péptica va a dar dolor, sin necesidad de que sea quirúrgica, pero va a dar dolor. Ahora, podemos tener una perforación gástrica, péptica, que va a tener que ser resuelta quirúrgicamente. Una pancreatitis. Los diabéticos suelen tener gastroparesis, que le dan dolor ahí. Y un síndrome coronario, un infarto, un síndrome coronario, puede dar dolor también en ese lugar. O sea, ya estamos viendo algo que está fuera del abdomen que da un dolor que simula ser abdominal. En la zona media, una gastroenteritis. Es muy raro que la vesícula vaya a dar ahí, ¿verdad? Acuérdense de la anatomía de donde estaba. La obstrucción intestinal, la isquemia mesentérica y una ruptura de aneurisma de aorta serían las cosas típicas ahí. Y ahí faltaría poner la pancreatitis aguda, que también da dolor ahí. ¿Bien? A los costados, a los dos flancos, la litiasis renal y la pielonefritis, sea derecha o sea izquierda, van a ser las características. En el hipogastrio, una cistitis, la más común en la mujer va a ser la enfermedad inflamatoria pelviana, bien, que la tienen que tener siempre presente, siempre se está confundiendo con la apendicitis, pero bueno, es lo más común en la mujer y hay que estudiarla y verla y seguirla. Y un embarazo ectópico que en esa zona tranquilamente puede ser. Del lado derecho, en la fosa ilíaca derecha, la más común va a ser la apendicitis, sin duda. Puede haber una diverticulitis de colon derecho y va a dar ahí sí, pero es más rara.
Una torsión de ovario puede ser, una torsión testicular en el hombre también, una ruptura de quiste de ovario también, un embarazo ectópico, y ahí, ya que les dije hace un rato, no se olviden de la hernia inguinal, si está atascada, que también hay que revisarla. Del lado izquierdo, ya la apendicitis no la va a tener. Es frecuente, sí, ya la diverticulitis, no como era del lado derecho. Lo mismo, torsión de ovario, torsión testicular, ruptura de quiste de ovario o un ectópico y la hernia del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, eso serían lo más lógico de encontrar en estos lugares. Hay cuadros que requieren cirugía inmediata. La apendicitis complicada, cuando ya llegó el absceso, la perforación, hay que operarlo inmediatamente porque vamos a perder el paciente. Así de simple. La obstrucción intestinal que tenga estrangulación hay que resolverla quirúrgicamente enseguida, porque esa estrangulación va a llevar a una perforación, a una sepsis, a una necrosis, a una sepsis y a la muerte del paciente. Así que hay que resolverla. La perforación de víscera hueca es una urgencia quirúrgica sí o sí. La colecistitis aguda cuando está complicado, o sea, cuando ya se gangrenó o se perforó, no toda colecistitis aguda hay que operarla inmediatamente. Hay todo un criterio para esperarla médicamente a ver si se resuelve. Pero si no se resuelve, con antibióticos y demás, que sería uno de los pocos casos en los que vamos a hacer antibióticos y no lo vamos a resolver, no lo vamos a intentar resolver quirúrgicamente de entrada, a veces al tercer, cuarto día lo tenemos que estar operando. El aneurisma disecante de aorta, sin palabras, que en cuanto se hicieron el diagnóstico tienen que entrar a operarlo y probablemente no le dé tiempo mucho, y con cirujanos especialistas en esto, y la trombosis mesentérica que va a llevar al infarto ese que vimos en la foto de hace un rato, necesitan cirugía de inmediato. Y hay cuadros que no requieren cirugía, una úlcera que duele, por más que sea a las 2 de la mañana, y esté a los gritos y sea nada más que un dolor ulceroso, bueno, funcionará con medicamentos y no va a necesitar cirugía. Las hepatitis agudas también pueden dar molestias importantes y no van a necesitar cirugía. Las gastroenteritis, ¿quién no tuvo una diarrea, una gastroenteritis y no tuvo que ser operado de nada, ¿no? Las infecciones de las vías urinarias no necesitan cirugía. El cólico renal es un cuadro muy, muy aparatoso, que para el paciente es tremendo. Si alguno de ustedes ha tenido alguno, no se lo deseo a nadie, pero no necesita cirugía. La enfermedad pélvica inflamatoria aguda, como dijimos, si no está complicada, no va a necesitar ningún tipo de cirugía y va a ser un tratamiento médico, pero es muy común en una guardia. El dolor por ovulación que tienen algunas mujeres cuando tienen que ovular también no necesita cirugía. Cuadros extraabdominales que simulan abdomen agudo. Hoy dijimos algo, ¿no? El infarto agudo de miocardio simula un abdomen agudo, en algunas veces. La pericarditis aguda también. La neumonía también. Algunas. La cetoacidosis diabética, ya lo hablamos. Y hay pacientes que pueden llegar en shock directamente, es decir, donde el dolor no lo van a ver ustedes, se lo va a referir el familiar, le va a decir, se levantó con un dolor tremendo, gritaba, no podía estar, y acá lo traemos directamente en shock. A veces la colegitis aguda, la perforación intestinal muchas veces, el infarto intestinal, el embarazo ectópico, el paciente puede llegar hasta inconsciente por la pérdida de sangre, la ruptura de aneurisma de aorta, la ruptura de vaso por habitualmente un traumatismo. Y cualquier cuadro que tenga un sangrado masivo, sin duda, ese sangrado lo va a complicar mucho el paciente. Repasemos un poquito. Entonces, el abdomen agudo tenía dolor, insoportable muchas veces y agudo. Ya vimos que el infarto también podía tener lo mismo, el cólico biliar, el aneurisma de aorta, el cólico de la úlcera perforada, un cólico renal, van a tener un cuadro de dolor agudo insoportable. Hay que tomar decisiones y evaluaciones rápidas y buenas. Casi siempre, repasando, tiene rigidez, defensa involuntaria. Paciente, no me toque y estoy duro. Bien, pero directamente ni siquiera uno ya ve que está rígido ese abdomen.
Tiene severa sensibilidad a la palpación, por eso no me toque, y defensa, y tiene dolor a la descompresión, ¿bien? Entonces, eso tiene casi siempre, una enteritis no va a tener este cuadro. Y habitualmente, si bien hay casos que puede estar aumentado, en la mayor parte tiene falta de ruidos intestinales, a no ser que justo agarren una oclusión en el momento en que está produciéndose y demás. Pero si no hay falta de ruidos intestinales, esto para que les vaya quedando. Es muy raro que un abdomen agudo tenga diarrea, eso ya lo van manejando para la guardia. Si está con este cuadro que parece un abdomen agudo y está con diarrea, seguro que es otra cosa. Es muy raro que tenga diarrea, muy raro. Puede darse algún caso, pero es muy raro. Y se da en todas las edades. No porque sea un niño, no porque sea un joven, no porque sea un adulto, no puede tener un abdomen agudo. Cualquiera puede tener un abdomen agudo de cualquier tipo. Seguimos el repaso, el cuadro clínico va a tener dolor, fiebre, deshidratación, sepsis si es inflamatorio, pero todos van llevando a esto, y en la inspección va a haber una fascia dolorosa, abdomen en tabla, contractura muscular, permanente o involuntaria. Está bien, usted me va a decir, bueno, pero la oclusión, bueno, ya vamos a tener clase exclusiva de abdomen agudo oclusivo, pero acuérdense, un abdomen de esto no se les puede escapar. Si un paciente tiene una tabla, tiene contractura muscular, tiene fascia dolorosa, dolor, fiebre y deshidratación, están ante una urgencia. No va a ser otra cosa que no sea un abdomen agudo, no va a ser un coronavirus que nos tiene todo encerrado. ¿Bien? Esto lo hemos visto, pero lo repasamos. Palpación y defensa, dolor a la descompresión, que se llama signo de Bloomberg cuando está en la zona derecha, y se llama signo de Demussy cuando está en el resto del abdomen. Entonces, es patognomónico de alguno de estos abdómenes agudos. A la percusión no se van a dejar percutir casi, algunos, pero cuando lo percutan van a escuchar, van a sentir, ¿sí?, un timpanismo que borra el hígado, entonces eso es signo de Joubert. Y les dije que en casi todos hay silencio abdominal. Bien, el intestino se paralizó, todo músculo debajo de una cirrosis inflamada se paraliza, y esta no es la excepción, entonces van a tener silencio abdominal. Imagínense todas esas cosas que vimos, ese apéndice perforado, esa úlcera perforada, esa vesícula rota, esa zona inflamatoria va a provocar contaminación peritoneal. Primero va a ser una peritonitis química si se perforó una úlcera, por ejemplo, pero después va a ser una peritonitis bacteriana. Van a entrar todos los gérmenes que no tenían nada que hacer ahí y nos van a dar una peritonitis con reacción inflamatoria importante, con vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, exudado proteico, fibrina. Se van imaginando el cuadro, ¿no? Entonces vamos a encontrar un abdomen con exudado proteico, con fibrina, con pus, todo sucio. Va a haber ilio, va a haber alteración de la barrera mucosa, eso va a traer sepsis, esto va a traer un tercer espacio que va a traer hipovolemia y va a terminar muriendo el paciente. Y estas cosas pasan, entonces hay que estar atentos. ¿La mortalidad a qué se debe? A la sepsis, a que nos retrasamos en el diagnóstico y a que nos retrasamos en el tratamiento, que es la conducta quirúrgica. O sea que el abdomen agudo es un cuadro serio, la gente se muere, la gente termina mal y la gente tiene problemas graves. Entonces, después vamos a dar los distintos tipos de abdómenes agudos, probablemente el lunes que viene y el otro, pero esta es para que tengan esa introducción y entendamos qué está pasando con todo esto. Gracias y nos vemos en la próxima charla.